¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Algo que obviamente es sorprendente es ver la forma en que Dios nos revela muchas veces porciones que uno dice, bueno, son porciones severas, ¿verdad? Pero obviamente lo hace para instruirnos y para presentarnos ante Él como hijos aprobados, que es en sí el anhelo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Él quiere que continuamente nosotros nos miremos según el Señor nos mira. Sé de un grupo de creyentes en una prisión que no estaban bien enseñados y aparentemente tomaron este texto tan literalmente que estaban pensando seriamente en quitarle la vida a uno de los compañeros uno de los presos que era parte del cuerpo de creyentes, porque él había cometido un pecado. Si bien aprecio su celo por hacer lo que la Biblia enseña, creo que han aplicado mal el relato que Lucas nos habla sobre Ananías y Zafira. En otro extremo hay muchos a quienes les gustaría simplemente dejar por un lado este pasaje. Llegan a la conclusión de que las acciones de Pedro y la muerte resultante de 2 miembros de la iglesia son totalmente innecesarias e inapropiadas. Lamentablemente, algunos que rechazan este tipo de narración se consideran eruditos bíblicos. Estos ciertamente no son el tipo de eruditos que la iglesia necesita. En realidad, a muchos les gustaría dejar a un lado este texto y sus implicaciones, porque expone una gran cantidad de pensamientos de mala calidad y pecado en la iglesia de hoy en día. Por ejemplo, el crecimiento de la iglesia es un tema muy popular por todas partes, pero personalmente no he visto ningún trabajo significativo sobre el tema que tome en serio este texto de Hechos capítulo 5. Creo que la resta en la aritmética divina conduce muchas veces a la multiplicación. Es decir, la disciplina en la iglesia en realidad promueve el crecimiento de la iglesia. Seamos sinceros, ninguno de nosotros está realmente inclinado a agregar este pasaje a la lista de pasajes alegres de la Biblia. Mientras estudiamos este pasaje, tengamos cuidado de no dejarlo de un lado como una forma irreverente. Luchemos por mantener una mente abierta y que su significado y su aplicación sean personales, que podamos mirar al Espíritu Santo para exponer cualquier falsedad o engaño en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra práctica, y que esta lección nos ayude a ser honestos con Dios y con los demás. Muy bien, la estructura de nuestro pasaje. Nuestro texto se divide en 3 divisiones. Hechos 4, del 32 al 35, nos da una descripción general de la salud de la iglesia de Jerusalén. Versos 36 al 37, Bernabé se cita como un ejemplo específico de esta salud de los versos 32 al 35. Y luego Ananías y Zafira, el verso capítulo 5, sirve con un marcado contraste entre
tanto los versículos 32 al 35 como en su relación con el ejemplo de Bernabé. Muy bien, el estado de la iglesia de Jerusalén. Dice Hechos 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí me viene a la mente una de estas anécdotas de mi vida. En Honduras, mientras crecía, casi a la calle de casa vivía un pastor. Tenía una mata de aguacates que se cargaba, que caían hasta el piso de tanta fruta que producía. Y en una ocasión le dice a mi mamá, si quiere aguacate, pase y puede tomar. Pero tenía 2 Doberman en la yarda, que nadie se metía a ese lugar. O sea, es una forma aparentar, ser generoso, pero por otra decir, aquí este árbol nadie lo toca. Cuidado con ese tipo de acciones de nuestra parte. Obviamente el nombre del Señor es el que está en juego, y las bendiciones que Dios puede traer a través de ello. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este es Hechos capítulo 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algo que hay que resaltar de esta porción de Hechos 2, 43 a 47, es que el Señor es el que salva. El Señor añadía y el Señor añade cada día a su iglesia. Hombre, no hay predicador que pueda añadir a nadie. Solamente el Señor, a través de los espíritus, es el único que puede salvar. En ambos resúmenes se enfatiza el poder del Espíritu Santo en la salud y el trabajo en la iglesia, particularmente a través de los apóstoles, quienes proclamaban la salvación a través del Cristo resucitado. Ambos textos enfatizan la forma en que la iglesia primitiva perdón, se fue la... Déjeme ver si le comparto de nuevo. Muy bien. Ambos textos enfatizan la forma en que la iglesia, o la iglesia del primer siglo, esta palabrita primitiva se usa muy comúnmente, pero en verdad los primitivos somos nosotros. Esta era una iglesia ejemplar en ese primer siglo. El capítulo 4, este intercambio parece verte un poco más formal, el tema de compartir. Ahora, los que están dando ponían el dinero o los bienes a los pies de los apóstoles para que ellos puedan destruir estos fondos a los necesitados y así cubrir sus necesidades. Recordemos que la iglesia comenzó con un grupo de 120. Luego, después del sermón de Pedro, 5,000 se agregaron. Luego 3,000 más. O sea, ya era casi imposible el intercambio personal, sino que debe hacerse a través de un proceso. Y es eso lo que están aquí ahora manifestando. Bien, en la porción nos habla de, aquí en Hechos capítulo 4,
de por lo menos tres grandes que aparecen en este texto. La palabra gran se encuentra 3 veces aquí en esta porción. Vale la pena considerar cada una de estas como Lucas lo consideró. El primero de estos grandes es el gran poder. No es sorprendente que Lucas enfatice el hecho de que el gran poder se demostró a través de la mano de los apóstoles al realizar curaciones, señales, maravillas a través de ellos. Dios autentificó el evangelio tal como lo definieron y declararon ellos. Dios fue difícil ver que Dios estaba obrando y negar ese milagro y el significado de ello, ¿eh? O sea, Dios estaba realmente trabajando a través de los apóstoles. Lo que proclamaron al Señor Jesucristo, que estaba vivo, fueron los que hicieron estos milagros en su nombre. Luego tenemos, aparte del gran poder, la gran unidad. Lucas llama nuestra atención sobre la unidad de los santos en Jerusalén. En el capítulo 2, los cristianos se reunían en el templo y de casa en casa, verso 47. Ahora en nuestro texto, en Hechos 4, Lucas nos dice que los santos en Jerusalén, todos ellos eran de un solo corazón y una mente. Estaban unidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por el Espíritu Santo que habitaba en ellos y entre ellos. Y además del gran poder y la gran unidad, estaba la gran gracia. Lucas dice que gran gracia estaba sobre todos ellos. Verso 33. Mientras que el gran poder parece estar restringido a los apóstoles, quienes realizaron muchas señales y maravillas, la gran gracia parece ser evidente de todos los santos. Observe cómo el verso 34 comienza con así que, lo que indica que lo que sigue es una explicación adicional de que gran gracia estaba sobre todos ellos. Inicialmente me inclinaba a entender que Lucas decía que la iglesia mostraba una gran gracia al compartir sus recursos con los necesitados. Puede tener cómo vendría a la mente este significado, pero no parece ser lo que Lucas pretende que nosotros entendamos. Hasta donde puedo decir, Lucas no usa la palabra charis, el griego charis, para referirse a las donaciones benévolas. Usa koinoneo o koinonía, o sea, términos verbales que denotan compañerismo y compartir. O sea, son la forma natural de Lucas de hablar de compartir financieramente en el libro de los Hechos. Ahora me parece que Lucas nos está informando que Dios estaba derramando su gracia sobre la iglesia de Jerusalén, al menos en parte, debido a la unidad de los creyentes, como lo demuestra su cuidado mutuo en sus necesidades financieras. Por varias razones, estos no fueron tiempos fáciles para quien vivía en Jerusalén. El resultado fue que muchos de los santos en Jerusalén estaban en dificultades financieras. Sin embargo, no es simplemente la generosidad lo que incita a aquellos con recursos financieros a dar. Es su profunda unidad entre el cuerpo, lo que Lucas está resaltando aquí. Recordemos lo que dice Romanos 12, verso 9 al 16. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, la gran unidad, un solo corazón y un alma de Hechos 4:32, conduce a identificarse con los necesitados y por tanto es un deseo de dar para satisfacer ese tipo de necesidades. O sea, la unidad se expresa en comunidad y la comunidad se expresa en compartir. Y en todo esto, la gracia de Dios se derrama en su iglesia y luego a través de ella. La salud de la iglesia en Jerusalén se ve en la forma en que los santos
respondieron a las necesidades de sus hermanos en la fe. Aparentemente había poco efectivo disponible, probablemente porque se había entregado antes. Por lo tanto, los santos estaban vendiendo algunas de sus posesiones para obtener el efectivo necesario para poder suplir las necesidades. Antes de dejar estos versículos, me gustaría hacer 3 observaciones. Primero, notemos que este texto no describe el comunismo como lo conocemos hoy. El comunismo en nuestro día dice, lo que es tuyo es mío. La comunidad de creyentes en Jerusalén dijo, lo que es mío es tuyo. Hay un mundo de diferencia entre estos dos métodos de compartir la riqueza. El comunismo confisca lo que otros tienen. Teóricamente, luego distribuye riquezas entre los pobres, pero esto rara vez sucede. No sé si ustedes conocen a alguien que vive en comunismo y que sea tan generoso. Eso nunca sucede. A menudo quienes tienen el control, especialmente en el tema del gobierno, terminan con gran parte de lo que les han quitado a otros. El cristianismo da voluntariamente propiedades y bienes para aliviar necesidades de quienes no las tienen. Entiendo que los individuos retuvieron la posesión o sea, las posesiones hasta que surgiera una necesidad. Y luego algunos venderían una posesión particular en un momento de necesidad. Segundo lugar, esta entrega no es una cuestión del diezmo. Los santos estaban obligados a apoyar financieramente a aquellos como Pedro, que les ministraba, 1 Corintios 9, dice el verso 3 al 7, contra los que me acusan. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldados a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño o no toma de la leche del rebaño? También Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, nuestra porción trata de donaciones que están más allá de las donaciones normales que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Tercero, la donación aquí es para ministrar a aquellos que tienen necesidades financieras. La religión de la época tenía todo tipo de excusas para no ayudar a los pobres. En una época en la que la piedad se medía en términos de prosperidad terrenal, aquellos que eran pobres eran vistos como aquellos bajo disciplina divina. Juan 9, 1 y 2 es una porción que habla sobre esto. Por lo tanto, dar al que sufría podría verse como una resistencia a Dios. Increíble que esto puede haber pasado por la mente de esta gente, pero es una realidad. Pero la iglesia consideraba a los necesitados como una oportunidad para expresar su amor. Y en el caso de los cristianos necesitados, su unidad con los demás creyentes. Para nosotros, queridos, esa es una lección fundamental. Aquellas personas que están en necesidad puede ser la herramienta que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros nos ejercitemos en la gracia en cuanto nosotros podamos ayudar. Muy bien, Bernabé, que llegamos a un buen ejemplo, un ejemplo digno de imitar. Es uno de los héroes que aparecen en el Nuevo Testamento. Versos 36 al 37 de Hechos 4 dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural Perdón, de hermano, discúlpeme. Sí. ¿Usted podría suspender la presentación? Que estamos teniendo problemas con YouTube. Bueno. Suspender de compartir la presentación. Bueno, por favor. listo. ¿Pero se está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Muy bien. En la transmisión se ve la presentación en gris. Ah, ok. Pero muy el bien. sonido se escucha. Muy bien. Muy bien. Bernabé dice verso 36 al 37 de Hechos 4.
Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural del Chipre, como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí hay un examen para los maestros. No sé si hay algún maestro conectado ahora, de los que usualmente enseñan en Villa Francisca. ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún maestro? Bueno, se los dejo de tarea, maestros. El próximo miércoles me traen la respuesta, ¿sí? Ahí va la tarea. ¿Dónde podía tener posesiones un levita, según el Antiguo Testamento? ¿Dónde podía tener posesiones un levita, según el Antiguo Testamento? Aquí se nos dice que José o Bernabé era levita natural de Chipre. Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Creo que hay varias razones por las cuales Lucas incluye esta información específica sobre Bernabé. En primer lugar, Bernabé es un excelente ejemplo de lo que Lucas acaba de escribir, de los versos 32 al 35. Nos proporciona una declaración general sobre la salud de la iglesia en Jerusalén. Los versículos 36 y 37 nos proporcionan un excelente ejemplo de la actitud de los santos en la iglesia hacia los necesitados y hacia sus propias posesiones materiales. Bernabé tenía una propiedad que vendió y luego llevó las ganancias a los apóstoles para distribuirlas como mejor les parecía a ellos. Así se suponía que debía ser, tal como Lucas los acaba de escribir en términos más generales. Bien, en segundo lugar, Bernabé proporciona un excelente telón de fondo contra el cual se contrastaría el engaño de Ananías y Zafira. O sea, Bernabé es un hermano respetado por la iglesia. Fue la fuente de aliento para muchos. Vio una necesidad y reconoció que tenía los recursos para ayudar a satisfacerla sin ninguna fanfarria. Vendió su propiedad y puso la ganancia a los pies de los apóstoles. Este hecho verdaderamente fue bueno y está marcado en contraste con lo que leeremos en los primeros versos del capítulo 5. Finalmente, esta breve referencia a Bernabé es la forma en que Lucas nos presenta como ejemplo a este gran líder en preparación para sus apariciones posteriores en el libro de los Hechos. Pablo o Saulo será presentado en el capítulo 8, mientras que su conversión no llega hasta el capítulo 9 y su carrera misionera comienza en el capítulo 13. Bernabé desempeñará un papel importante en la vida y el ministerio de Pablo. Hechos 9, Hechos 11, Hechos 13. Será una bendición para los santos de Antioquía. Hechos 20, Hechos 19. Y ministrará junto a Juan Marcos, Hechos 15 en adelante. O sea, Lucas elige enfocarse en el corazón de Bernabé y su carácter como la base de una vida de ministerio fructífero. Creo que la administración de Bernabé, de sus posesiones, fue el punto de partida de su increíble vida y ministerio, como se ve en el libro de los Hechos. Fue Lucas quien registró estas palabras de nuestro Señor con respecto al dinero. Lucas 16, 9 al 13. Y yo os digo, ganad amigos por las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, Bernabé fue fiel en el asunto relativamente pequeño del dinero. Y cuando Dios expandió su ministerio, también fue fiel allí. Bernabé o José era conocido por los apóstoles
como el hijo de aliento o el hijo de consolación. Creo que su actitud desinteresada lo convirtió en un verdadero sirviente, un verdadero siervo que observaba y respondía a las necesidades de los demás. Esto fue evidente en la venta de su propiedad. También es evidente en su capacidad de respuesta a las necesidades de Pablo, a las necesidades de la iglesia de Antioquía, a las necesidades de Juan Marcos y de quien viniera al lado suyo. O sea, un hombre totalmente con un gran corazón, deseoso de compartir. Y el Señor espera que eso también sea una virtud en cada uno de nosotros. Muy bien, Hechos capítulo 5, dice el verso primero, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que emitiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Quisiera hacer un par de observaciones antes de comenzar aquí. Cuando el pecado de Ananías se describe en los versos 1 y 2, cuando Pedro lo reprende, en los versos 3 y 4, se menciona a Ananías en una forma singular. Cuando Pedro cuestiona y reprende a Zafira en los versos 8 y 9, él usa el plural, vinculando así a Zafira con el pecado de su esposo. O sea, el relato de Lucas en los versos 1 y 2, junto con este testimonio de Zafira en el verso 8, dejen claro que ella estaba al tanto y participó en este engaño. También debemos tener en cuenta que Ananías apareció solo ante los apóstoles con el dinero que afirmó ser el monto total de la venta. Zafira aparece 3 horas después. Tengo que confesar que mi primer pensamiento fue que ella andaba de compra. Perdónenme por ese pensamiento. La carne, ¿no? Haber visto un especial en Macy's, en JCPenney, y en la galería, y fue de una vez, ahora con un dinero. Pero todo esto me llega a sospechar que el engaño fue iniciado por Ananías y no por Zafira. O sea, él aparece como el instigador, pero ella, por su silencio y luego por su declaración falsa, fue su cómplice. Y por eso ella compartió su culpa y su disciplina y su castigo. Creo que a Zafira se le dio la oportunidad de confesar su papel en este pecado y así distanciarse de la disciplina divina. Desafortunadamente, ella persistió en el pecado. En segundo lugar, observemos que las expresiones retenido, que aparece en el verso 2, y retener en el verso 3, es el mismo verbo. Este verbo se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En estas 2 ocasiones y en Tito 2, versos 9 y 10, donde aparecen las calificaciones para los ancianos. En Tito 2, 9 y 10 dice, exhorto a los siervos a que se sujetan a sus amos, que agraden en todos, que no sean respondones. Aquí viene nuestra palabrita. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cada vez que este término se usa en el Nuevo Testamento y en otros escritos, aparte de la Escritura, tiene una connotación negativa. Si bien Ananías era ciertamente libre de quedarse con cualquiera o toda la ganancia de la venta de su propiedad, fue un robo una vez que afirmó dar todo. Mucho cuidado con prometer algo al Señor y no cumplir o pretender que no lo dijimos.
el Señor va a tomar cuenta y toma cuenta de cada una de nuestras palabras, querido. 2 Corintios 5:10 dice que vamos a dar cuenta de todo, absolutamente todo. Así que cuidado con lo que le decimos y prometemos al Señor. Bien, no pude comparar o no pude evitar comparar este pecado de Ananías y Zafira con el pecado de Judas. En Juan capítulo 12, verso 3 al 6 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, es Juan el que nos está aplicando aquí, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Si bien Juan no usa el mismo término que encontramos en nuestro texto, el pecado es sorprendentemente similar. Ambos tomaron algo que fue designado para otros, especialmente para el Señor, reservando algo para ellos mismos. No es de extrañar que este tipo de pecado se ha tomado tan en serio. Tercero, señalaría que Pedro no le quitó la vida a Ananías ni a Zafira, ni pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías. Dios le quitó la vida a Ananías y a Zafira, no fue Pedro. Pedro reprendió a Ananías por su pecado, pero no pronunció sentencia sobre él. Dejó este asunto en las manos de Dios. Cuando Dios le quita la vida a Ananías, a Pedro le quedó claro cuál sería el destino de Zafira. Al menos que ella confesara y se apartara del pecado. Lamentablemente ella no lo hizo y murió como su esposo. Finalmente, observaría que no hay indicios de que Ananías y Zafira no fuesen salvos. Sería fácil concluir que esta pareja nunca había llegado a la fe, pero Lucas no hace tal indicación. Los cristianos son o somos completamente capaces de este pecado y mucho más. Lucas no nos cuenta los detalles de cómo se produjo este pecado. Podría ser que sucedió de esta manera. Ananías y Zafira vuelven a casa después del culto de oración. Discuten cuántos de sus amigos han vendido sus propiedades y han dado la ganancia a los necesitados. Especialmente Bernabé, que lo consideran un gran amigo. Realmente no quieren dar, pero se sienten obligados a hacerlo. A Ananías se le ocurre un plan, el cual su esposa da consentimiento. Venderán una propiedad alegando que se vendió por menos de lo que recibieron. Darán una cantidad determinada a la iglesia y se quedarán con el resto. Y lo harán como si las ganancias fueran todo lo que habían recibido por la venta de su propiedad. Por lo tanto, darán a los pobres, guardarán algo de dinero para sus propias necesidades y recibirán elogios como otros por dar sacrificialmente. Tal esquema es posible, pero en mi opinión no es probable. Satanás es astuto y perverso y trabaja engañosamente para provocar la caída de los creyentes. Me inclinaría más a creer que el pecado de Ananías y Zafira se produjo más sutilmente. Ellos reciben más de los que esperaban recibir al vender la propiedad y determinan ambos que esa es una forma en que Dios los está bendiciendo en lo personal a ellos por ayudar o querer ayudar a los demás. Y no hay nada malo con dar lo que ya habían dicho que darían, aunque en verdad recibieron mucho más. De alguna manera queda la impresión de que están dando el monto total y ahí está el problema para ellos. En algún momento Ananías y su esposa podrían haber corregido este error, pero decidieron no hacerlo. Para el momento en que el dinero se coloca a los pies de los apóstoles, Ananías claramente declara que este es el monto total de la venta. Una mentira absoluta, ¿verdad? Más tarde se le da a Zafira la oportunidad de decir la verdad, pero sin saber lo que sucedió antes,
confirma las declaraciones hechas por su esposo. Lo que su esposo trajo, afirma ella, fue el monto total. Queridos, a menudo el pecado comienza aparentemente con algo insignificante, una mentirita blanca, y luego se convierte en algo más grande. Tal fue el caso con el robo de Judas. Poco sabía él a dónde conduciría su robo. Pedro estaba presente cuando Ananías vino con esta contribución. Pedro no quedó impresionado por la cantidad. El Espíritu Santo le comunicó a Pedro una forma sobrenatural del engaño y lo que estaba pasando frente a él. Y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué conviniste en mentir al Espíritu Santo y a la iglesia? Como no pronunció sentencia, Ananías, creo que Pedro se sorprendió cuando Ananías cae muerto a sus pies. Cuando Zafira aparece 3 horas más tarde, ella desconocía por completo lo que había sucedido. La pregunta de Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad a ella y renunciar a la mentira. Ella eligió seguir con el cuento y profundizar su participación en este pecado de engaño. Habiendo visto cómo Dios trataba con Ananías, Pedro sabía cómo Dios iba a tratar con ella. Y por eso pronunció la sentencia sobre Zafira. Y así también murió ella. Querido, la muerte de Ananías y Zafira tuvo un profundo impacto en la iglesia, ¿eh? Así como aquellos fuera de la iglesia. Leemos el verso 5 que un gran temor se apoderó de todos los que lo escuchaban. Aún hoy en día se me erizan los pies, los veo de las manos, el leer esta porción. No es tan agradable, pero esto no está hablando de la santidad que Dios opera, donde Dios mora. Dice: por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, verso 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De Hechos 5, versos 12 y 13. O sea, los santos, y particularmente los apóstoles, fueron tenidos en alta estima por la comunidad incrédula. Pero como pecadores no salvos, los que estaban fuera de la iglesia no tuvieron el coraje de unirse a los santos mientras se reunían. O sea, la santidad de Dios es una realidad temida para quienes viven en el pecado. Nuestro texto está lleno de implicaciones. Quisiera terminar con un par de implicaciones para nosotros. Dar es un subproducto y una consecuencia de la unidad cristiana. Nuestro texto comienza con la descripción de Lucas, de la iglesia de Jerusalén, de un solo corazón y una mente. Verso 32, Hechos 4. O sea, compartir fluye de la unidad y también mejora la unidad. He señalado en otras partes que el término compañerismo se usa con frecuencia en referencia a compartir financieramente con otros. Nuestro texto nos ayuda a entender por qué la comunión es a menudo financiera. La ayuda en la sociedad, o sea, nuestra unión con Cristo, nos convierte en socios con el Señor, por lo que deberíamos desear naturalmente, más bien sobrenaturalmente, satisfacer las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Recordemos que lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de la mano del Señor. Y el Señor dijo que debemos actuar y vivir como Él actuó, como Él anduvo. O sea, dar no tiene que limitarse a efectivo también. Nuestro texto deja muy claro que debemos considerar todas nuestras posesiones como recursos potenciales para dar a los necesitados. Con demasiada frecuencia tendemos a pensar en nuestras donaciones solo en términos de lo que queda al final de nuestro pago. Nuestro texto en Hechos debería corregir este tipo de pensamiento. Todas nuestras posesiones son recursos potenciales para satisfacer las necesidades de los demás. Es posible que tengamos un automóvil adicional. Es posible que tengamos ropa adicional. Es posible que podamos dar sin que nos cueste. Es algo que ya lo tenemos y que nos está haciendo bulto en nuestros hogares. Demos, queridos hermanos, demos.
Podemos prestar si no podemos dar. Podemos vender para ayudar que otros tengan. Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros miremos lo que nosotros hemos recibido como herramientas para extender y ayudar a aquellos que el Señor quiere alcanzar. Compartir no debe limitarse también a las posesiones materiales. Debemos ser liberales en nuestro tiempo, en nuestra energía, en nuestros dones espirituales, en nuestras capacidades. El médico, el contador, el albañil, el mecánico, la sastra, la cocinera, el ebanista, la diseñadora. Virtudes, talentos que pueden ser de beneficios al cuerpo del Señor. Usémoslo para dar en el nombre del Señor. Dar es una forma de aliento. Esa fue la virtud de Bernabé. Vendió su propiedad, dio la ganancia a los apóstoles para satisfacer necesidades. Lucas tiene cuidado de informarnos que Bernabé era conocido como el hijo de consolación. ¿Con qué frecuencia? Un regalo para alguien que lo necesita puede ser un estímulo para toda una vida. Personalmente he sido alentado por dones de otros y he visto esto, que han sido muy alentados en una hora de necesidad por un obsequio oportuno dado en el nombre del Señor Jesús. Dice, el Señor tiene cuidado de ti y nosotros también nos interesamos por ti. O sea, los cristianos pueden dar, obviamente por razones equivocadas, ¿verdad? Y el Señor nos advierte sobre ello, pero más nos dice que debemos nosotros ser ejemplares en todo nuestro ser. Queridos, no sé ustedes, pero esta porción cada vez que yo la toco me corta y me frena y me purifica. Que ese sea el aliento del Señor en tu vida en estos momentos. Que puedas ver lo que tú tienes comparado con lo que otros tienen y usarlo como una herramienta para bendecir a aquellos que están en situaciones adversas. En el nombre del Señor Jesucristo. Sabiendo que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, se lo debemos a Él. Y que de su mano, por su gracia, es que lo hemos recibido. Que el Señor les bendiga.